Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a su programa Todo a Pulmón. Nos acompaña Marta Yolanda Díaz Durán hoy martes 22 de octubre del año 2019 para acompañarlos en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas. Vamos a compartir con ustedes no solo los hechos, que siempre hay que mencionarlos, hay que poner el contexto para que dentro del contexto se entienda el análisis que compartimos, para que entendamos el por qué y el para qué se dan determinadas soluciones a problemas que enfrentamos todos como miembros de una sociedad. Un mundo que, a pesar de que las estadísticas nos muestran que es cada vez más seguro, ¿y a qué me refiero? A que en los últimos 100 años, a pesar y en particular después de la Segunda Guerra Mundial, las cantidad de muertes porcentualmente hablando en lo que respecta a la cantidad de población mundial que hay, la cantidad de muertes a consecuencia de enfrentamientos armados, de conflictos armados y de guerras, se ha reducido drásticamente. Sin embargo, ahí están pasando en el mundo tantas cosas a nivel económico, a nivel jurídico, a nivel de nuestra vida cotidiana, que a veces nos hace sentir, a pesar de todos los avances y todo lo que tenemos hoy a nuestro alcance para poder satisfacer nuestras necesidades de mejor manera de la que hacían nuestros antepasados, hay días en los cuales sentimos una mayor inseguridad, en particular aquellos cuyo trabajo, tal es el caso mío y el caso de George y el equipo de Libertópolis, nuestro trabajo tiene que ver con el qué hacer de esos hechos que van configurando nuestra vida. Entonces, pues bueno, ha habido tanta noticia en estos 3 días, amigos, que vamos a tratar de organizarnos de tal manera que podamos cumplir con todos nuestros objetivos. Primero es ineludible, al menos para aquellos que somos analistas o periodistas de reflexión responsables, es ineludible mencionar lo que está pasando a nivel internacional, aunque ahora no vamos a dejar el continente, nos vamos a quedar en América, en particular vamos a ir a América del Sur a partir del siguiente segmento, en el cual vamos a hacer un enlace telefónico vía Skype. Entiendo que sí va a ser vía Skype, o sea que vamos a tener imagen de nuestro invitado hoy, con quien vamos a compartir acerca de lo que está sucediendo en Perú, Bolivia y Chile. No vamos a llegar hoy a Venezuela. Sin duda también tendremos que mencionar lo que sucedió en Ecuador hace algunos días, que después de los eventos que se han dado en Chile y en Bolivia este fin de semana, pareciera que fue hace tiempo. Sin embargo, fue hace apenas un par de semanas donde vimos que ardía Ecuador. El viernes comenzó a arder Chile y hoy está ardiendo Bolivia en particular, después de ese intento de fraude, según ha sido informado o ha sido denunciado por la oposición, particularmente del que le viene pisando los talones en las votaciones a Evo Morales, el ex vicepresidente Mesa. Entonces, pues bueno, es ineludible, al menos para nosotros, el que abordemos con la seriedad que esto amerita estos temas. Así que
A partir del siguiente segmento vamos a irnos hasta Chile, sí, nos vamos a ir a Chile, pero vía Skype, y vamos a conversar con Nicolás Casanova acerca de lo que está sucediendo en estos países. Luego, por supuesto, también hay notas de índole internacional que tienen que ver con nosotros y lo que está sucediendo en otro país, ese sí mucho más cercano a nosotros de lo que puede ser Chile, Ecuador, Bolivia, Perú. Me refiero a México, en particular toda esta discusión que se ha generado a raíz de esta batalla que fue evidente para el mundo, que ganaron los narcotraficantes cuando Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, el hijo menor del Chapo Guzmán, quien está ahora a cargo del cartel de Sinaloa. Pues obviamente imaginen cómo está el mundo, y eso que no he mencionado, las proyecciones de los organismos internacionales, tanto los estatales como los privados, en lo que respecta a la economía, hacia dónde va la economía del mundo el año entrante, que es a un crecimiento menor del que había sido proyectado debido a este irracional enfrentamiento entre Xi Jinping y Donald Trump, que también está ya este último entrando en una situación similar con la Unión Europea. Pero recordemos que a fin de cuentas, y eso sí me alegra saber que hay gente sensata en Estados Unidos que se están dando cuenta que las principales consecuencias de estos errores de Donald Trump las están pagando ellos, porque están asumiendo el incremento en los costos de aquellos bienes, de aquellos productos que son, ya sea llegan de la China o ahora que van a llegar de Europa, productos que son consumidos por los estadounidenses. Pues al fin es una sociedad donde ha habido creación de riqueza, ya que desde el siglo XIX, debido a las normas republicanas, que es esta república moderna, creación de los padres fundadores de Estados Unidos, la que les permitió aprovechar todos los avances de la revolución industrial, les permitió acumular ese capital que nosotros no hemos logrado acumular en nuestra Guatemala, que les permite hoy enfrentar las malas decisiones que tomen sus gobernantes. Y pues bueno, amigos, dentro de todo ese contexto, y tal vez porque ayer precisamente vi una película que me dejó impactada, porque al final es una película donde en la realidad, entre comillas, de la ficción principal, no sucede nada más que la protagonista que lee una novela que escribió su ex esposo, inspirado en el tiempo que vivió con ella, o más que el tiempo que vivió con ella, diría yo, el final de esa relación marital. Esta novela de este aspirante de escritor en los tiempos que estaba casado con la protagonista, que 20 años después le envía a ella, que tiene muchísimas lecturas. Es una película que se llama, es de Tom Ford, y es una película que se llama Animales Nocturnos. Sin embargo, la acción, y sobre todo una acción violenta, terrible, sucede dentro de la ficción de la ficción. ¿Y a qué me refiero dentro de la ficción de la ficción? Dentro de la novela que está leyendo la protagonista de la película, interpretada por esta Amy, olvidé ahorita el nombre, pero bueno, cuenta con buenísimas actuaciones, Amy Adams, que cuenta con buenísimas actuaciones, incluida la de Jack Gyllenhaal, como me cuesta pronunciar el apellido de este actor, como el protagonista de las dos ficciones, la ficción real, entre comillas, que es lo que sí se da dentro de la ficción de la película, y la ficción de la ficción, la novela que él va a escribir. Pero bueno, es una película intensa. No sé si el haberla visto ayer, que no contribuyó bueno, sí, contribuyó a mi descanso de alguna manera, pero sí es demasiado intensa. Esta película me hace hoy
después de ver todas las notas que tenemos para comentar con ustedes, que vivimos en un mundo con más incertidumbre. El que quiere reducir, por cierto, ya yendo a las notas que tenemos para ustedes más adelante, el que sí quiere reducir la incertidumbre de su vida es Mario Estrada, que ya a estas alturas los oyentes saben que se declaró culpable de, abro comillas, porque estas son citas de Mario Estrada, de haber conspirado con miembros de un cartel de drogas. Vaya, aquel angelito, imaginen, yo lo único que hice fue conspirar con miembros de un cartel de drogas. Por cierto, se recuerdan que hay 2 acusaciones serias en contra de Mario Estrada. Una es esta, la cual se declaró culpable, y de la otra, pues se ha hecho el loco hasta este momento. Al menos yo, Marta Yolanda Díaz Durán, no estoy enterada cuál es la decisión que va a tomar el ex candidato presidencial de la UCN. Uno de esos partidos que está en vías de desaparición, menos mal en nuestra Guatemala. Pero por lo menos de ser socio de los narcotraficantes ya se declaró. Pero lo que me pareció a mí que quería yo resaltar hoy, antes de que lo tratemos con un poco más de detalle, solo lo quiero dejar como uno de los pendientes para que después de que platiquemos con nuestro invitado internacional que tenemos en el siguiente segmento y nos hundamos, y no lo digo de forma retórica, en los hechos nacionales, lo tengan ustedes presente y me lo recuerden. En particular a aquellos liberhéroes que están compartiendo todo a pulmón, a quienes de entrada les agradezco que lo estén haciendo. Pero vean este descaro y de paso, si empiezo a tener reacciones de los oyentes en redes sociales, que nos pueden escribir en Facebook, me pueden escribir a Twitter en @MYDDA, me pueden escribir a YouTube también, nos pueden escribir en Periscope, por favor háganlo. A ver, quiero conocer sus reacciones a las declaraciones de Mario Estrada, que dijo que él, voy a citarlo, no me di cuenta en ese momento de la magnitud del crimen. Ay, hablando de crímenes, ahorita me estoy refiriendo a del declararse básicamente socio de narcotraficantes, que por cierto no se especifica cuál es este cartel. Pero él, de la otra acusación, aún no se sabe si va a seguir sosteniendo que es inocente, a pesar de que está grabado el momento en el cual él insinúa que quiere contratar a sicarios por medio de los narcotraficantes para que asesinen a las candidatas que en ese momento ocupaban el primer lugar en las preferencias según las encuestas de los votantes, que eran Telma Aldana y Suri Ríos. Hay algunos que quieren decir no era Sandra Torres a la que se quería volar. Yo lo dudo muchísimo, en el sentido de que pues precisamente se sospecha y las imágenes y las fotos que han circulado este fin de semana, no solo en redes sociales, sino también en los diarios, muestran a Sandra Torres relacionándose con muchos de estos narcotraficantes o algunos de estos narcotraficantes con los cuales se relaciona a Mario Estrada. Entonces, que fuera Sandra Torres es poco probable, porque ella era todavía una aliada mejor, más importante para los narcotraficantes que Mario Estrada, ¿no? Entonces, lo más probable es que ese intento de asesinar a candidatas a la presidencia eran Suri Ríos y Telma Aldana. Pero bueno, veamos esto que tiene que ver con México mucho, que estamos viendo que en esta zona, en lo que es en Centroamérica y México, vamos a decir de Venezuela en particular, que pues al final hoy se sabe que es una narcodictadura la que sigue oprimiendo a los venezolanos, la narcodictadura de Nicolás Maduro, y los chavistas, que va a abarcar hasta México. O sea, ese dominio que vemos hoy que los narcotraficantes tienen en Sinaloa, que no es solo Sinaloa en México, también lo tienen en nuestra Guatemala. Pero bueno, de eso, amigos, vamos a comentar más adelante, porque también son otras de esas notas de índole nacional que consideramos importantes. ¿Tenemos más de Guatemala? Por supuesto que tenemos más, pero vamos a compartir con ustedes
esas otras noticias que tenemos de Guatemala cuando regresemos de la pausa. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar con nuestro invitado que tenemos contactado desde Chile. Y después de que terminemos este segmento, amigos, vamos a tocar el tema de Mario Estrada y otros que tienen que ver ya con nuestra Guatemala. Quédense con nosotros y por favor, únanse a los liberhéroes que ya están dando la batalla de las ideas. ¿Y cómo la están dando? Pues además de aclararse ellos las propias, están compartiendo con sus contactos en Facebook, en YouTube, en Twitter, están compartiendo nuestra transmisión. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón y antes de que le demos la bienvenida a nuestro invitado hoy desde Chile, Nicolás Casanova. Nicolás Casanova, quien es historiador y Master en Arte and Culture Management RUM Business School, que desde el año 2010 es el director ejecutivo fundador de Memoria y Cultura, una institución privada dedicada a la investigación social e histórica, para que nos comente lo que está pasando en varios países de Sudamérica. Le vamos a dar la bienvenida a Jorge Jacobs y antes de que se me olvide, para todos aquellos que pues están ya con ganas de ir a celebrar, apreciables amigos, los 45 años de McDonald's, les tenemos una excelente noticia. Esos lindos vasos que probablemente ustedes han visto, que son vasos coleccionables, se los pueden ustedes llevar agrandando su Mac Menú por un quetzal. Y te llevas uno de los 6 vasos de colores. Colecciónalos todos porque están muy bonitos. Bueno, amigos, después de eso, ahora sí, démosle la bienvenida a Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bueno, yo veo que ya tenemos en línea a nuestro invitado hoy, Nicolás Casanova, a quien le damos la bienvenida a Todo a Pulmón. Nicolás, buenas tardes. Los saludan Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs. Y perdón que vaya yo de primero, pero como soy la que está conduciendo. Nicolás, buenas tardes, bienvenido. Hola Marta Yolanda, hola Jorge. Es un gusto estar en contacto con ustedes, volver de alguna manera a su país, aunque sea vía Skype, para comentarle algunas cosas de lo que está pasando acá, así que adelante con todo lo que necesiten saber. Los voy a tratar de ayudar en todo lo que pueda, porque mi impresión, después de ver algunos medios internacionales, es que hay mucha desinformación y de alguna manera hay una campaña comunicacional a favor de que lo que está pasando en Chile termine de una determinada manera. Así que los escucho adelante. Bueno, me parece importantísimo, Nicolás, aunque lo platiquemos más adelante, que nos comentes cuál es esa presión que se está haciendo para que termine de determinada manera estos levantamientos o estas manifestaciones violentas que se han dado en Chile desde el viernes por la noche, según entiendo. Pero antes de que entremos a analizar los hechos, conozcamos de esos hechos de primera mano, acompañados de tu conocimiento que tenés y tu vivencia propia de esta lamentable situación en lo que me parece una ironía, uno de los países de Sudamérica, si no el país de Sudamérica, en el cual sus habitantes tienen la mejor calidad de vida de toda Latinoamérica. ¿Por qué, Nicolás? Quizá el primer punto que tengo que explicar es qué ha pasado en Chile en los últimos días. La verdad que hemos visto una violencia como no nos habíamos encontrado con ella desde fines de los años 60, comienzo de los años 70, una violencia social muy grande. Ha habido saqueos con muertes, quemas de locales comerciales,
Mucha gente ha quemado, la violencia partió con la quema de estaciones del Metro de Santiago, orgullo de todos los ciudadanos de la ciudad, uno de los metros más bonitos de Sudamérica, limpio, impecable. Y la verdad es que los daños son invaluables no solo a la propiedad, sino también a la moral pública. Hoy día los ciudadanos chilenos estamos muy preocupados por la situación, que nos hemos dado cuenta que ha escalado y ha habido actores políticos que han intentado sacar provecho para pedir una nueva constitución, para pedir la eliminación de las administradoras de fondos de pensiones, para pedir un montón de cambios sociales que no lograron conquistar en las urnas. Yo les puedo hablar desde una perspectiva más bien histórico-sociológica, que es quizá a lo que me he dedicado desde hace varios años. Lo que ha pasado aquí ha sido básicamente que un grupo de anarquistas muy bien organizados, en redes sociales, apoyados por jóvenes escolares universitarios, en los que la izquierda más extrema del país, o con los que la izquierda más extrema del país ha venido trabajando durante muchos años, salió durante la semana a protestar contra un alza del Metro de Santiago. Un alza poco significativa en términos económicos, un alza bastante más baja que el alza que había tenido incluso el pasaje del metro durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Jóvenes que no pagaban esa alza tampoco del transporte, jóvenes que tenían pase escolar gratuito, muchos de ellos, o que tenían muchos subsidios para ese pasaje escolar. Si ustedes analizan las fotos en los distintos medios de prensa, hay muchos jóvenes que llegaron a protestar al metro. La protesta en principio se explicó como pacífica, pero estos jóvenes pacíficamente, entre comillas, invadían las estaciones del metro sin pagar, hacían muy difícil el tránsito de los pasajeros, y a poco andar los grupos anarquistas, más estos jóvenes que lo usaron de pantalla, muchos de ellos, otros no eran pantallas, sino que eran parte de esta organización, empezaron a quemar y a destruir parte de estas estaciones del Metro de Santiago con un grado de violencia brutal para destruir efectivamente la conexión de los ciudadanos en esta que nos permite a los varios millones, más de 6 millones de santiaguinos que vivimos en la capital, si lo entendemos como región metropolitana, empezaron a destruir el metro. A eso se sumó lumpen, se sumó un grupo de delincuentes descontrolados, muchos de ellos asociados al narcotráfico, que salieron a destruir locales comerciales, salieron a destruir supermercados. Lo anterior, que fue el inicio de lo que estamos conversando, se presentó como una explosión social. Mi impresión es que en esa explosión social no estaban los trabajadores que más habían sufrido haciendo esas protestas y esas manifestaciones, porque yo les puedo contar que, y lo sabe muy bien el santiaguino que ha vivido acá, hemos tenido 1 millón de personas protestando para eliminar las administradoras de fondos de pensiones de Chile, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero manifestándose de manera pacífica en las calles de la ciudad. Nadie hubiera pensado que la situación iba a escalar al grado de violencia que ha escalado. Nosotros estamos en este momento en una situación muy parecida a la posterior al terremoto del 2010, que gracias a Dios ha tenido pocas víctimas fatales la mayor parte de ellas de los saqueos y de los incendios provocados por los delincuentes y por los anarquistas, muchos de ellos organizados. La verdad que ese fue el momento en el que en las redes sociales y en los medios de comunicación, que ya venían de alguna manera hablando hacía varios días en medios de comunicación, muchos de ellos de propiedad de personas de la derecha o propiedad de personas liberales, pero con muchos periodistas en general, la mayor parte de ellos de sensibilidad de izquierda o de centro izquierda, empezaron a hablar de la necesidad de cambios sociales y que esto era una explosión social. La verdad que en redes sociales rápidamente empezó a haber una manifestación real de cierto descontento de la clase media, que yo diría que la clase media chilena es una clase media que está sometida a las tensiones de la modernización, como bien lo han dicho muchos sociólogos desde fines de los años 90. Hay una famosa discusión entre sociólogos de la Concertación y entre intelectuales de la Concertación a fines de los años 90 sobre si la modernización que había seguido la Concertación en relación al modelo económico del gobierno militar había hecho bien o le había hecho mal a la sociedad. Y se dividió en dos grupos, los autocomplacientes, los que creyeron que el malestar ciudadano en esos años era simplemente
producto del cambio social en ciernes, de personas que para tener una mejor situación habían tenido que esforzarse más y mejor, y los autoflagelantes, que decían que la situación de cambio social que estábamos viviendo había llevado a que muchos ciudadanos vivieran una situación económica quizá un poco mejor, pero un costo muy alto en su vida. Y yo diría que, de alguna manera, se mezclan muchos elementos. Primero, no hubo una, podríamos decir, explosión social propiamente tal. Aquí hubo una explosión organizada de los delincuentes y de los violentistas, a lo que poco después se sumó gente que salió a las calles a protestar y a pedir mejoras sociales. Lo hizo en paz, pero lo hizo en paz en una situación crítica para el país. Y en ese sentido yo diría que lo que hemos visto han sido grupos organizados que han intentado destruir la organización y el funcionamiento del país. Han intentado quemar hospitales, han intentado hacer que se acabe el agua potable en Santiago, destruyendo algunas matrices de agua, cosa que se las ha impedido las Fuerzas Armadas, que salieron rápidamente a la calle por orden del presidente de la República para intentar imponer el orden social en una situación realmente caótica y muy difícil, como yo diría, muy similar a la que sufrimos después del terremoto del 2010 en Chile, que tuvieron que salir los militares a la calle a controlar una situación donde los delincuentes habían empezado a saquear casas y habían empezado a saquear locales comerciales. La situación es crítica todavía, pero lo más lamentable es que ha habido grupos de la izquierda más dura del país, sobre todo el Partido Comunista, que han pedido rápidamente una nueva constitución, han pedido que renuncie el presidente, han pedido que obviamente los parlamentarios, incluso el presidente, abdiquen de todos sus principios y todas sus convicciones políticas y le firmen prácticamente una carta blanca política para que aquellos que perdieron en las urnas o que no lograron la mayoría en las urnas hagan lo que quieran hoy día. Y lamentablemente muchos parlamentarios jóvenes de la nueva izquierda han salido a las calles a pedirle, yo diría, a avivar la protesta social, para pedir transformaciones que ellos, con la minoría que tienen, no han logrado conseguir de manera democrática. La situación es muy compleja, muchos de estos personajes no se quieren sentar a conversar, le piden literalmente al presidente. El presidente en este momento está en una situación muy crítica. En Chile, ustedes sabrán, no es un país en el que renuncian habitualmente los presidentes habitualmente terminan su mandato, pero una situación como esta no la habíamos vivido y no la habíamos visto así, de esta complejidad política, yo diría desde los años 20, más o menos, que fue un periodo en el que hubo una crisis económica, social y de representación similar a la actual. No sé en qué más les puedo ayudar o qué otras cosas les gustaría saber. Bueno, Nicolás, de lo que nos has comentado, bueno, voy a hacer un resumen para los oyentes y para ver si te entendí este contexto histórico que has compartido con nosotros. Bueno, primero es obvio que ni siquiera en los tiempos cuando cayó Allende vivieron en Chile una situación como la que están viviendo ahorita. Lo más cercano, según tu conocimiento de la historia de Chile, lo puedes remontar a los años 20 del siglo pasado. ¿Es este punto correcto? Mira, yo diría la complejidad de la situación política actual, política y social actual, tiene que ver con lo que pasó en los años 20. En el fondo, muchas demandas ciudadanas insatisfechas, no solo demandas económicas de gente que migró del campo a la ciudad y que en la ciudad no encontró la solución económica a sus problemas de manera tan rápida como ellos esperaban y no tenían tanta representación política como ellos necesitaban. Yo diría que en ese sentido hubo presidentes que tuvieron que renunciar, tuvieron que irse al exilio, hubo militares que tomaron el control del país en esa década. En ese sentido la situación es parecida. Hoy día la situación, el grado de odio que se ha visto de la noche a la mañana en la sociedad chilena es similar de alguna manera al que se vivió en los años 60-70 durante la Unidad Popular. De la noche a la mañana en el inconsciente colectivo, si es que podemos hablar de inconsciente colectivo, apareció el ellos y nosotros, con una gran fuerza, el buenos y malos. Hoy día la sociedad chilena se dividió lamentablemente entre buenos y malos y se ha querido presentar la situación como una situación en la que o se hacen cambios radicales o la situación va a escalar a algo todavía peor. Yo diría que en el sentido del daño material es
y en los saqueos es muy parecida a lo que vivimos después del terremoto del 2010. El odio social es parecido al de los 60 y la situación de crisis política en relación a un problema social y económico real es parecida a algo que nosotros ya vivimos en los años 20, en esa década. No sé si me explico bien. Sí, Nicolás. Ahora, hay una división totalmente arbitraria entre buenos y malos, porque entiendo que algunos están, bueno, muchos y sobre todo en redes sociales, que es tan fácil opinar, y algunos detrás de cuentas anónimas, están a los violentos, a los saqueadores, a los que están destruyendo no solo propiedad privada, sino que están destruyendo importantes servicios que se dan bajo la responsabilidad de los gobernantes, como bien lo mencionaste en el caso del metro, que es para uso de todos. Los están planteando como, entre comillas, los buenos, y los malos son aquellos que estaban reconociendo un hecho que es insostenible en el largo plazo, que es esos subsidios que se les dan a ciertos transportes, que a la larga son los más pobres, y esto cuesta entender que son todas estas promesas falsas del estado de bienestar o que promueven el intervencionismo de izquierda, léase los socialistas, que hacen responsables a los gobernantes en nombre del abstracto Estado de ciertas necesidades que tenemos los individuos concretos, que no entienden que todas esas facilidades, entre comillas, que les otorgan los gobernantes tienen que salir de los bolsillos de alguien, y que al final salen de las oportunidades que nunca se crean para que ellos puedan mejorar su calidad de vida de manera sostenible en el largo plazo. Entonces, yo veo ciertos hechos parecidos con lo que pasó hace un par de semanas en el Ecuador, donde también un reconocimiento de que los subsidios no son sostenibles en el largo plazo provocaron una reacción violenta de grupos de presión, que al final el manipular a la masa, voy a llamar yo a esto que tú llamaste el lumpen, y los que se van a adherir, que considero que voy a utilizar un término duro, por lo menos en el caso de Guatemala, que es los resentidos, los que tienen algún resentimiento que los hicieron brincar a destruir aquello que también los beneficia a ellos. Pues bueno, existe esa coincidencia, no se pueden sostener en el largo plazo estos subsidios, entonces en algún momento hay que pagar el costo de haber falseado la realidad. Falsear la realidad de que alguien nos puede... Yolanda, sí. me gustaría hacer algún alcance en relación a lo que estás diciendo, porque creo que es muy certero. Hoy día el diagnóstico social que tenemos en relación a lo que ha pasado es un diagnóstico muy malo, y yo en eso soy muy crítico del periodismo de investigación chileno, que ha sido bastante incapaz de dar con los causantes, o siquiera acercarse a preguntarse por la causa real de lo que ha pasado. Porque no ha habido una explosión social de personas que estaban insatisfechas con su calidad de vida que salieron a protestar. Eso es falso. Lo que ha pasado es que un grupo organizado de personas salió a destruir el sistema público por motivos que nosotros no entendemos bien. Yo les voy a dar algunos datos para que ustedes entiendan que incluso este sistema de transporte que nosotros tenemos hoy día en Santiago, que fue un sistema de transporte centralmente planificado, donde se estatizó la locomoción colectiva de Santiago, le ha costado al país, desde que se implementó hasta el año 2006, le ha costado unos 6.500 millones de dólares en subsidios. Y eso al final son 6.500 millones de dólares que podrían haber estado mejorando la salud, la educación o las pensiones de los que más lo necesitaban. Ese es el primer punto que quiero poner. Y los que implementaron ese sistema de transporte malo, prometió mejorar la calidad de vida de los santiaguinos, mejorar los tiempos o disminuir los tiempos de transporte, hacerlos más cómodos, disminuir la contaminación, y no ha logrado ninguna de esas cosas. Y además, yo diría, eliminar los atochamientos en la ciudad. Todo lo que prometió, por lo que se hizo este sistema de transporte estatista, brutalmente estatista, que ha significado miles de millones de dólares en subsidio,
de plata que no tenemos, de plata que hoy día nosotros los chilenos estamos debiendo, nuestra deuda pública está creciendo mucho, lamentablemente fueron los socialistas los que lo implementaron. Y luego de su implementación, el gobierno de Michelle Bachelet subió el precio del transporte del metro en un porcentaje mayor al que lo subió el presidente Piñera. Pero grupos organizados salieron a buscar una excusa para generar un estallido social. Y lamentablemente lo que ha pasado es que ha habido indignación de la clase media, que la clase media en Chile sí tiene hoy día problemas reales que nosotros no podemos desconocer. Están ahí sobre la mesa. Les quiero dar algunos datos en relación al sueldo mínimo comparado con, en el fondo, con algunos costos de vida. El sueldo mínimo, si nosotros tomamos algunos datos duros, ha aumentado un 98% la tarifa del transporte desde el año 2007 hasta el 2019, pero el salario mínimo ha aumentado un 109%. La canasta básica, desde el año 2011, yo diría, pensando en la canasta básica, desde el 2012 el salario mínimo ha aumentado, yo diría, un 19,2%, mientras la canasta básica lo ha hecho hasta hoy día un 14,34%. O sea, yo diría, el salario mínimo sirve mejor para cubrir la canasta básica, sirve para cubrir de los más pobres, para cubrir en el fondo mejor las necesidades. La electricidad para los hogares más pobres es más barata hoy día que el año 2012. El agua es más barata para esos hogares más pobres y esas personas no fueron las que generaron la explosión social. De alguna manera también hay expectativas creadas y eso también es muy importante. Cuando se le crean expectativas a las personas de que, expectativa yo diría falsa, de que con plata que es prestada obviamente uno puede hacer crecer un país, lo puede hacer funcionar. Una de las reformas estrellas de la presidenta Bachelet fue la reforma a la educación para ofrecer gratuidad universitaria a los estudiantes. Esa reforma al año cuesta más de 3.000 millones de dólares. Plata que los chilenos en este momento no tenemos. El déficit fiscal del año 2018 fue un 1,7% del PIB. Fueron 4.720 millones de dólares. Déficit fiscal que el gobierno del presidente Piñera disminuyó, porque el año 2017 el déficit fiscal fue un 2,8% del PIB, y el 2016 fue un 2,8% del PIB también. O sea, el 2016 fueron 4.595 millones de dólares que quedamos debiendo, y el 2017 fueron 8.000 millones de dólares. O sea, de alguna manera la izquierda, que no, con un sistema de salud estatal muy malo, no ha logrado dar buena salud, con un sistema de educación en el que intentan dar educación gratuita a los universitarios, que ya son alumnos, ya son personas aventajadas, no son los pobres de la sociedad, han empezado a gastar plata que los chilenos no tenemos. Pero creo que es muy relevante decir que muchas de las reformas que hizo la presidenta Bachelet fueron las que también estancaron el crecimiento económico del país. De alguna manera todos sabemos que cuando un país crece económicamente, uno al menos puede pagar sus deudas. Hoy día los chilenos crecemos menos. Después de estas manifestaciones vamos a crecer todavía menos, porque si hay algún inversionista que ve que la izquierda les pide al presidente Piñera, la izquierda más dura, le pide nueva constitución, les pide estatizar las AFP, estatizar las aguas, estatizar el transporte, eliminar el lucro en la salud y en la educación, obviamente va a sacar sus inversiones del país. Es así. Y probablemente la economía el próximo año crezca todavía menos que lo que ha crecido este año. O sea, yo diría que la situación del país es una situación muy crítica desde una perspectiva tanto económica como social. Y lo que estamos viendo hoy día en Chile está recién empezando. No sabemos cómo va a terminar todavía, lamentablemente. Entonces, Nicolás, básicamente la situación en Chile, a pesar de que en general si lo comparas con los otros países de Sudamérica es mejor que la del resto, lo que sucede es que las expectativas que se habían creado obviamente la realidad no ha correspondido con esas expectativas, en particular las expectativas que se crearon durante el gobierno de Michelle Bachelet, que con las decisiones tendiendo a una mayor estatización e intervencionismo de los gobernantes en nombre del abstracto Estado en la vida de los chilenos, no ha permitido que lleguen todas las inversiones que necesitan para poder crecer a la velocidad que quisieran crecer, para que fuera sentida esa mejora en la calidad de vida
de los chilenos. Sin embargo, de lo que entiendo, a pesar de los aumentos que han habido en algunos servicios públicos y en la canasta básica, aún el aumento en los ingresos, pero no sé si estás hablando de ingresos nominales o ingresos reales. El ingreso mínimo, el sueldo, estoy hablando de sueldo mínimo, básicamente. Estás hablando del nominal, entonces no el ingreso real, porque al final el ingreso real y el nominal son dos cosas diferentes. El ingreso nominal es, yo recibo, yo qué sé, 5,000 pesos al mes. Mis ingresos reales que yo puedo comprar con esos 5,000 pesos al mes que yo puedes recibo. Comprar más con esos 5,000 pesos de lo que podías comprar antes y te alcanza mejor. Entonces eso significa que sí ha habido una mejora en la calidad de vida de la mayoría de los chilenos. Sin embargo, como las expectativas que se habían creado eran mayores de lo que se está dando, ha generado en ciertos grupos, que no en toda la población, una molestia, y eso me lleva a los ciertos grupos. O sea, ¿cuál es la población actual de Chile? ¿Cuál es la población actual de Chile? ¿Cuántos chilenos hay hoy viviendo en Chile? Tenemos 17 millones de habitantes aproximadamente. 17. La situación un poco es compleja. Porque solo quiero hacer unos números simples para entender. Alrededor de unos 17 millones de chilenos. ¿Cuántos se calculan que han participado en las manifestaciones violentas? El número yo no lo tengo, no te lo podría dar hoy día, creo que ese número todavía no ha salido en la prensa, pero incluso en las manifestaciones en las calles, en todo el país no ha habido más de 200.000 personas en la calle. Por eso te digo yo que no ha habido una explosión social, lo que ha habido es una especie de gran sentimiento de algo anda mal en nuestro país que tenemos que corregir, y eso yo también lo comparto. Lo que nosotros y lo que ustedes también tienen en la cabeza como el modelo o el gran modelo económico chileno, nosotros lo hemos visto desarmarse un poco a pedazos. Las administradoras de fondos de pensiones creadas en los años 80 han sufrido reformas, han sufrido muchas reformas durante los años 90 y posteriores, que de alguna manera protegieron a las administradoras de fondos de pensión en desmedro de los cotizantes, y eso es una realidad. Eso es un mercantilismo, ese es el problema, que los sistemas políticos siguen siendo sistemas benefactores mercantilistas. La oligarquía, yo no lo pondría en términos quizá abstractos, lo pondría en términos más prácticos. De alguna manera la oligarquía económica y política, que se ha formado una especie de oligarquía económica y política, se ha protegido y ha ido de la mano. Y eso ha llevado a que hoy día estemos en un escenario que además es muy crítico y que la gente ha visto que haya... Voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo duro porque lo tengo que decir con todas sus palabras, aunque a uno quizás no le guste. El presidente Piñera no pagó durante muchos años las contribuciones de una de sus casas de veraneo. Bastante plata era la que no había pagado durante muchos años. Y parte de la gente que dice, bueno, yo no tengo plata para pagar, para llegar a fin de mes, el presidente Piñera todos saben que es rico, no tengo plata para llegar a fin de mes, ¿por qué no puedo yo evadir el pago del metro? Hay cierta indignación en las personas, no digo que el presidente Piñera haya causado nada, pero de alguna manera ese argumento tiene una racionalidad detrás. Cuando un empresario rico en Chile no paga sus impuestos durante muchos años, es habitual que llegue a un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos que le condone gran parte de su deuda. Y eso es así, funciona así. Y en un momento en el que ha habido una crisis en el sistema judicial por corrupción, en Chile ha habido crisis por corrupción en la Iglesia Católica, abusos de menores, etcétera, cosas que todos conocen en distintas partes del mundo. Ha habido crisis de corrupción en Carabineros, en el que la Policía Nacional, en el que muchos altos comandos y altos dirigentes de Carabineros han recibido pagos fuera de la ley. Cosa que también ha pasado en las Fuerzas Armadas chilenas durante años, y que nosotros recién nos hemos venido a enterar de esto en estos años. De alguna manera, hay una gran crisis, yo diría, moral de la República, cuyas consecuencias nosotros estamos empezando a ver
en algo que ha sido gatillado no por una explosión social automática, sino que ha sido gatillado por anarquistas más jóvenes que han ido a destruir cosas concretas. Entonces estamos en un momento y en un escenario, yo diría, muy complejo, del que es difícil salir y del que no sabemos cómo vamos a salir. Nicolás, obviamente esta es una conversación tan interesante que la podríamos continuar tranquilamente por 2 horas más, pero nosotros tenemos que terminar. Y antes de hacerlo, queremos escuchar cuáles son los escenarios los escenarios posibles que se puedan dar en los próximos días y cuál de estos escenarios es el más probable. Según sé, hoy se reunió Piñera con los líderes de los principales partidos políticos para intentar encontrar una solución, lo que me hace pensar que muy probablemente algunos de los líderes de estos partidos políticos también están detrás del movimiento de masas que se está dando en Chile, pero entiendo que hoy se reunió, no sé si habrá terminado esa reunión, precisamente para, con el apoyo de ellos, lograr una solución pacífica en el corto plazo. ¿Qué noticias han tenido de esta reunión o qué sabes tú de esta reunión? Y segundo, la pregunta que te hacía al principio es, ¿cuáles son los escenarios posibles y cuál de esos escenarios posibles es el más probable? Porque pues a este momento nos queda claro que para lo que están presionando algunos de estos grupos es para que renuncien Piñera, pero ¿qué tan probable es eso? Adelante. A ver, yo les diría, en relación a el presidente Piñera, ya se reunió en primer lugar con los poderes del Estado, salió en público hablando hace poco tiempo con el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema, a hacer una declaración pública de que los poderes del Estado están todos unidos porque esta es una crisis política muy profunda que puede acabar con la democracia chilena, como todos sabemos. Y nadie, o la gran mayoría de los chilenos, la inmensa mayoría de los chilenos, no quiere que eso pase. Después de esa convocatoria, decidió citar a los presidentes o a los representantes de los partidos, tanto de la alianza de gobierno como de oposición. A esa reunión no fueron citados los del Partido Comunista, que son los que han pedido la renuncia del presidente y se han aprovechado de la situación para dar podríamos decir, un golpe de Estado que no se note demasiado, pero no han sido llamados porque ellos han asusado, muchos de ellos, a la violencia. Los que se restaron a esa reunión de la oposición fueron el Partido Socialista y algunos otros líderes que no quieren ir a reunirse con Piñera mientras el presidente Piñera no acepte todas sus demandas que ellos no lograron ganar democráticamente en las elecciones pasadas. Entonces yo diría que la situación no es fácil, no sé el resultado exacto de la reunión, puede que haya terminado hace pocos minutos, pero lamentablemente no fueron todos los partidos políticos del país a dialogar y a conversar, que era lo necesario en este momento. Lo segundo, los escenarios acá en Chile, nosotros no sabemos cómo va a terminar la situación del país. No hemos tenido renuncias de presidente desde la década del 20. Sabemos que la situación del presidente Allende, que se suicidó, es un poco distinta, pero no hemos tenido renuncia desde hace, yo diría, casi 100 años. Por lo tanto, sería muy excepcional que el presidente renunciara y se llamara a elecciones anticipadas. Yo creo que eso tampoco resolvería nada, porque hay un descontento general con la clase política. Yo diría que lo primero que hay que intentar hacer es bajarle la temperatura al conflicto, intentar que la gente deje de salir a manifestarse, aunque sea pacífica, porque necesitamos volver a recuperar nuestra vida normal, que vuelva a funcionar el transporte público, que vuelva a haber abastecimiento completo en los supermercados, en las farmacias, que no haya lugares amenazados por la violencia y por la delincuencia. Eso es lo primero que necesitamos, y yo diría que, aunque ha ido bajando la temperatura del conflicto, es muy importante que siga todavía bajando. El resultado final no sabemos cuál va a ser. Probablemente los partidos que intenten sacar rentabilidad a esta situación
intente generar todavía más descontento en las calles. Y eso puede llevar a una situación todavía más compleja. No sabemos exactamente cómo va a terminar. Yo diría que es muy difícil prever lo que puede pasar de aquí en adelante. Ojalá volvamos a tener al menos paz en las calles. Y eso es muy relevante y es muy importante, porque esta situación de odio y de violencia en las calles es insostenible. No la queremos los chilenos. Nicolás, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues bueno, solo antes de despedirte, yo he estado viendo aquí a George solo escuchar y suspirar de vez en cuando. Jorge, antes de que terminemos la conversación con Nicolás, ¿hay algo que querrás agregar? Tal vez solo un momentito de ver o de relacionarlo con que han habido situaciones similares en otros países de Sudamérica y hasta salió ahí Diosdado Cabello diciendo de que esos eran los aires bolivarianos que estaban llegando al resto de Latinoamérica. Se puede ver una, aquí le diríamos mano peluda ahí detrás de estas situaciones que se han dado en varios países, o simplemente casualidad que todo haya sucedido casi al mismo tiempo. Yo le diría a todo el mundo liberal y a todo el mundo que defiende la democracia en América Latina que efectivamente la democracia en América Latina está siendo amenazada por las dictaduras latinoamericanas. Tienen que pensar que las democracias que tienen funcionando en este momento en cualquier minuto pueden intentar que se acaben, porque hay grupos, sabemos, dirigidos desde Venezuela y dirigidos desde otra parte, incluso financiados muchas veces desde Venezuela, especialmente el narcotráfico y otros grupos de extrema izquierda, que no han abdicado de la violencia como medio de acción política, y no lo han hecho. Y eso es muy lamentable. Entonces yo les diría que no es coincidencia que 2 semanas después o pocos días después que en Quito hubiera una reacción violenta a una decisión del Ejecutivo, pase lo mismo en Santiago. No es casualidad. No es casualidad que en este momento en Argentina empiecen a haber ciertas manifestaciones violentas. No es casualidad. O sea, por eso les digo, no es casualidad. Maduro yo creo que quizás se está vistiendo con más ropa de la que debiera tener en relación a lo que ha pasado acá, pero en Chile nosotros sabemos que han ido a entrenarse guerrilleros que están haciendo y que quieren hacer la guerrilla en la zona sur del país, que quieren recuperar territorios de manera violenta para algunos grupos indígenas violentistas. Han ido a entrenarse a Colombia y muchos de ellos están financiados por también izquierda extremista latinoamericana. O sea, nosotros sabemos que ellos están influyendo acá. En relación al actual conflicto, no es claro todavía el impacto real que han tenido ellos, pero claramente ellos, la dictadura de Maduro, son un grupo, él y sus compañeros, son personas que están muy interesados también desde Cuba en desestabilizar las democracias latinoamericanas. Por eso les diría yo que preocúpense de mantener la paz en sus propios países, generen diálogo. Y yo le diría también al mundo liberal, algo que hemos conversado con algunos amigos liberales que están en Estados Unidos, es muy relevante que nos preocupemos de los datos sociales y conozcamos mejor la realidad social. Muchas veces el mundo liberal entiende muy bien la realidad política, la realidad económica, pero se olvida de las realidades sociales, que al final es lo que le pasa a las personas en su propio día a día. La gente tiene hambre, la gente se cansa de viajar tanto, la gente cree que su vida no ha cambiado como debiera cambiar, a veces no tienen las perspectivas crediticias que tienen otras personas, o no tienen todas las posibilidades de estudiar, etcétera. Nosotros tenemos que empezar a mirar más y mejor el mundo liberal, las realidades sociales, y entenderlas mejor, porque cuando las entendamos mejor, yo estoy convencido de que el mundo privado en general, el mundo empresarial, es inmensamente más capaz de resolver los problemas sociales que el Estado. Pero hasta ahora no ha sido así, y no ha sido así por un concepto en el que hemos venido trabajando con un grupo de personas que se llama analfabetismo social. Y yo les diría que en general, en el mundo liberal, el analfabetismo social, y en general en las derechas latinoamericanas, el analfabetismo social es brutal. Y es muy relevante que empecemos a conocer mejor las realidades sociales, porque la izquierda, yo diría que es inversamente proporcional su conocimiento social a su capacidad de resolver los problemas sociales. Y a nosotros nos pasa al revés. Nuestra capacidad de resolver los problemas sociales es altísimo, pero nuestro desconocimiento de las realidades sociales es infinitamente más alto que esa capacidad. Y yo diría que en el momento en que empecemos a equilibrar nuestro conocimiento social, que es muy bajo,
con nuestra capacidad de resolver los problemas sociales, los países van a optar con mayor facilidad por liberales para que lleguen al gobierno o por personas que estén mejor capacitadas que la izquierda para resolver esos problemas sociales, que tiene habitualmente un muy buen diagnóstico de los problemas, pero tiene pésimas soluciones. Nicolás, te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros y la próxima vez que vengas a Guatemala, ojalá tengamos la oportunidad de sentarnos a conversar, porque me parecen muy interesantes los temas que has abordado. Aunque solo agregaría algo más en lo que respecta al tema, no voy a hablar más de los socialistas y el espectro izquierdo del intervencionismo y del estatismo, sino me voy a referir también a esa lamentable confusión que existe entre liberales clásicos y conservadores, que también esa misma ignorancia a la que tú haces referencia que tienen particularmente los conservadores, no tanto los liberales, en mi opinión, se debe precisamente a que los conservadores son los que al final pretenden mantener ese estado al que nosotros llamamos benefactor mercantilista, del cual se abusa del poder. Yo entiendo perfectamente la molestia que deben de sentir muchos chilenos al ver no solo al presidente, sino al círculo que los rodea, sea el presidente Piñera, o sea Bachelet, o sea cualquier otro, que abusen del poder y beneficien a su círculo cercano o a los miembros de sus partidos con ese poder que les es entregado para otros motivos. Lo entiendo perfectamente, pero también lamentablemente existe esa confusión entre liberales y conservadores estatistas que son de derecha, entre comillas, pero con los cuales, por lo menos yo, que en la rama filosófica de la política me considero una liberal clásica, definitivamente no voy a coincidir. Entonces, pues bueno, cuando vengas a Guatemala va a ser un gusto. A lo mejor nuestro amigo común Ramón Parellada se encarga de hacer esa reunión, que estoy segura a él también le va a encantar. Excelente, yo encantado. Quiero agradecerles, Marta, Yolanda, Jorge, por darme la oportunidad de contarles lo que está pasando en Chile. Encantado de seguir en contacto con ustedes. Un gran saludo también a Ramón y a todo el mundo liberal guatemalteco y a su gran país, que espero visitar una vez más en poco tiempo más. Así que esperemos que nos podamos conocer en persona y les doy las gracias por haberme dado tiempo para contarles lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias, Nicolás. Y bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes ya para hacer una reflexión que definitivamente después de esta interesantísima conversación que sostuvimos con Nicolás Casanova desde Chile, merece la pena para que la podamos traer, esa reflexión, ese análisis, la podamos traer a nosotros, a los guatemaltecos, porque como en tantas ocasiones hemos dicho, no es solo cuestión de que aprendamos de los errores de nuestros antepasados, de personas concretas que vivieron antes que nosotros y se equivocaron y pagaron las consecuencias de esas equivocaciones. Pienso que nosotros también, los guatemaltecos, en particular ahora que estamos a pocas semanas, porque ya ahorita que podemos decir, George, a pocas semanas de un cambio de gobierno, que se nota en el hecho de que ya al actual gobernante lo que le preocupa es andar, yo creo que ahorita lo que lo ocupa es ver cómo hace para pasar el tiempo que le queda al frente del gobierno. Ya más de algunos de los oyentes sabrán que se fue a ese importante hecho histórico de la coronación del nuevo emperador del Japón. En fin, entonces estamos viendo ya el síndrome de los últimos meses, que ya quiero que se acabe este periodo de gobierno mío, que hemos visto también en otros presidentes con anterioridad, o al menos aquellos que tuvieron la oportunidad de terminar su periodo. No sabemos cómo hubiera pasado estas fechas Otto Pérez Molina, porque él no tuvo el tiempo de terminar. Pero bueno, en fin, ¿cómo podemos nosotros traer todos estos hechos que estamos viendo que se están dando en otros países para que nosotros aprendamos de esos errores y demos todavía mejor la batalla de las ideas? Pues al fin ahí está la clave. Y si te das cuenta, Jorge, solo para adelantar el proceso de esta reflexión ya en nuestra Guatemala,
que al final en lo que está trabajando Nicolás y la gente de la fundación que él dirige es precisamente dar la batalla a las ideas, esa ignorancia que él llamó social que existe, que es importante reconocer. Aunque pienso yo que la ignorancia es generalizada en izquierdas y en derechas, y que hay que ampliar eso, comenzando por esa separación importantísima que debe de haber entre liberales clásicos y conservadores, que pues ese sí es un tema que únicamente ustedes van a escuchar, que se trata acá precisamente en Libertópolis, y en particular diría en todo a pulmón. Pero antes de irnos a la pausa, les queremos recordar la oferta que tienen nuestros amigos de McDonald's para que celebremos esos 45 años que están cumpliendo este año, en el cual si agrandamos nuestro Mac Menú, atención Marta, Isabel, si agrandamos nuestro Mac Menú con solo un quetzal, nos podemos llevar uno de los 6 vasos coleccionables para que usted lo tenga, haga usted su colección, o si usted lo quiere compartir con su mamá, con su hermano, con sus hijos, pues bueno, con quien quiera, con sus compañeros de trabajo. Si Jorge quiere agrandar el Mac Menú de él y me quiere regalar uno, pues yo no voy a decir que no, yo me lo voy a quedar y aquí lo voy a traer y se lo vamos a mostrar a los oyentes. Así que ya saben, son 6 vasos coleccionables de colores. Apresúrense a venir por los suyos, porque recuerden que luego hay existencias limitadas y a mí me faltó tal y a mí me faltó este otro, no tengo mi colección, qué barbaridad. Así que la mejor forma es que, ¿qué te parece? Vas, compras uno para ti e invitas a 6 más a comer, a tu mamá, a tu hermano, bueno, pues de una vez compras los 6, de una vez compras tu colección de los 6 vasos. Pero bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, antes de que pasemos, saludos, Nicolás dice, saludos a todos desde Chile y gracias a Libertópolis, Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Yacos por darnos la oportunidad de contarles lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias a ti, Nicolás, por habernos acompañado, fue un gran gusto. Pero amigos, antes de que pasemos ya también a compartir con ustedes los comentarios que nos han dejado los oyentes, y sobre todo agradecer a los 55 liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George. Sí, invitarlos nada más a que ahora ya hay una forma de que usted pueda controlar su casa de una forma cómoda y moderna con un sistema de seguridad inteligente e integral que le permite controlar desde los bombillos de la casa hasta cerrar la puerta. Todo desde su celular, además de contar con la mejor empresa de seguridad protegiendo y con respuesta ilimitada de patrulla. Esta es la empresa G4S, los puede llamar al 2121-8026, repito, 2121-8026, o visitar su página en Facebook que es G4S Guatemala, G4S Guatemala, G4S protegiendo su mundo y tu mundo. Y bueno, amigos, paso rápidamente a agradecer a los oyentes que se han comunicado con nosotros. Voy a comenzar por aquellos que nos han saludado en YouTube. Gracias a Shatsi Gutiérrez, que además de eso nos cuenta que ya compartió nuestro programa. A Mario Aguilar, a Roland Micho y a Patricia Herrera. Saludos a ustedes. También saludos a quienes nos están acompañando desde Periscope, que se encuentran hoy silenciosos. Así que si nos están viendo, por favor, déjennos un mensaje, que va a ser un gusto darles la bienvenida a ustedes en lo individual, en todo a pulmón. Ahora, en el caso de Facebook, aquí sí está alegre, tenemos bastantes comentarios, pero quiero comenzar agradeciendo a los 56 liberhéroes, al menos a aquellos que nosotros podemos ver que han compartido nuestro programa. Muchísimas gracias a Patti Castellano, qué gran gusto ver que está compartiendo todo a pulmón. Gracias también a Omar Castillo, a Minor Engel, a Tyrone Arturo Marchorro Morán, a Marco Antonio Castellanos, también gracias a Marlon Roquel, a
Rodrigo Lacayo, a Géminis 10, a Juan Carlos Ceballos Schaefer, que aprovecho, Juanca, también agradecerte que lo hayas compartido por Twitter, y también a Karin Rademan, que compartió en Facebook y en Twitter. Gracias a Álvaro Ibarra y gracias por el reporte en lo que respecta al problema que hubo con los videos en nuestra transmisión especial de ayer. Nosotros siempre agradecemos estos comentarios porque nos permiten, amigos, darles un mejor servicio, así que bienvenidos. Gracias, Álvaro. Carmen Berganza de Andrade, también gracias por haber compartido todo a pulmón. También a Elusayi Gómez, muchísimas gracias. A Pensando en Voz Alta, a John Figueroa, a Lu García, a Maynor Engel de nuevo, a Emanuel Barrientos, también a Luis Roldán, Marco Cruz, José Tomás Núñez Pais, Daniel Balam, Warren Orbo, Silvia Urizar, Edgar Duarte, Michelle Fernández, Anabela Beltetón y José Calderón. Y sé que me hacen falta muchos que no puedo ver, pero que me dejan sus mensajes, así que voy a proceder a ver los comentarios que nos han dejado en Facebook Live. Gracias a los comentarios que nos dejan José Calderón, Anabela Beltetón, Michelle Fernández, Silvia Urizar, que también ya compartió, Aida Morales de Guinea, Juan Godínez, muchísimas gracias, otro liberhéroe, a Luis Roldán, ya le habíamos agradecido. Meme Capilla desde Coatepeque compartiendo todo a pulmón. Gladys Santos también siempre sonriente compartiendo todo a pulmón, al igual que Susan Labañino. Sergio Ventura, Lu García nos deja un comentario que me parece muy bueno y lo voy a leer al aire. Dice: buenas tardes, Marta Yolanda, he analizado sobre cómo hacer más efectivo el poder compartir sus programas. ¿Qué posibilidades hay que fueran subidos los programas en Facebook divididos por temas? Lo ideal que fueran de 30 minutos. Se los dejo como inquietud y no le he mencionado que sus cápsulas sobre ideas políticamente correctas creo que nos ayudan a aprender mejor los conceptos. Muchas gracias por su esfuerzo y el de su equipo que nos están ayudando a aclarar nuestras ideas. Muchísimas gracias por la recomendación, Lu. Ya lo hemos platicado y no lo hemos hecho porque, como todo en la vida, implica un costo. Entonces ahorita nosotros estamos en un proceso de poder aumentar nuestras ventas para poder contratar a ese personal que necesitamos para ir al siguiente paso que queremos dar para mejorar el servicio que les damos a nuestros oyentes. Pero sí lo hemos pensado y a lo mejor todavía este año les podemos dar una sorpresa en ese aspecto. Gracias a Maynor Engel, que ya compartió, ya lo he mencionado, pero ahora lo quiero decir desde dónde, Jorge. Maynor Engel está compartiendo desde Pomona, California. A Lu García y a Carmen Berganza y a Elusayi Gómez ya le habíamos agradecido. A Álvaro Ibarra también ya mencioné y le agradecí el comentario que nos dejó. Blanca Margarita López Musín también ya compartió todo a pulmón, al igual que Ana María Villalobos Martínez. A Anthony F. también nos deja saludos, pero por favor todos a compartir porque nos hacen falta 20 para poder llegar a 75. Javier Ruiz dice: es evidente, con lo visto en Chile, que el modelo económico donde permite que unos mantengamos a otros, lo único que logra es que los mantenidos se conviertan en los buenos y los que los mantenemos somos los malos. Ridículo. Luego agrega, veamos, Dina Rivas dice presente y nos cuenta que ha compartido. Marta Isabel Niños y Fuentes, qué pena por Chile. Yo no entiendo por qué estos disque comunistas o como quieran llamarse no se van a vivir a Cuba o a Venezuela. Son unos vividores. André Rocío Caal dice aquí ya en sintonía. Y Maynor Engel agrega: mi apoyo a nuestros hermanos chilenos, sobre todo a mi amigo que está en Santiago y le gustan los gatos, como a mí. Ani Serrano también dice presente. Ani ya compartió todo a pulmón, por favor, eso es importantísimo. Claudia González, muy de acuerdo con el concepto de analfabetismo social. Lu García dice: interesante conversación sobre lo ocurrido en Chile y otros países de Latinoamérica. Desde mi perspectiva, hay reacciones muy agresivas y en constante defensiva y lamentablemente sin darnos la oportunidad de pensar y dialogar. Y probablemente hay grupos que se interesan en provocar este tipo de reacciones y me parece muy interesante en su último diagnóstico el señor Nicolás Casanova. Todavía hay puntos por conocer y analizar.
Gracias. Brenda Valbert, hecho. Me imagino que eso significa compartido. Etna, por favor. Me imagino que así es. Ya le comenté el agradecimiento que nos deja Nicolás también en Facebook Live. Vladimir Baches, saludos, bienvenido Vladimir a compartir. Melvin Cifuentes, saludos desde Washington DC y compartido. Y bueno, amigos, eso es por el momento lo que nosotros tenemos en redes. Antes de que continuemos, Jorge, tus reflexiones finales, ya luego las compartiré yo con los oyentes también, en lo que respecta a lo que está sucediendo en Chile. Bueno, de lo que nos contaba Nicolás, al final yo creo que lo más importante es conocer de que no es así una explosión social como algunos lo han planteado, sino que han sido grupos organizados los que han estado azuzando para que haya violencia, que se ha unido más gente y que han hecho cosas realmente violentas, porque han habido quemas de edificios, han habido quemas de supermercados, han habido robos en supermercados y destrucción de riqueza, y eso al final le afecta a todos. ¿Sí? No es mi supermercado, no es mi tienda, pero a todos nos afecta, porque es destrucción de riqueza y destrucción de capital invertido, porque ahora va a haber que usar nuevo capital que se pudo utilizar para transformar nuevos recursos en riqueza. Ese capital tendrá que utilizarte para reconstruir lo que ya había sido construido, Jorge. ¿Y sí. qué culpa tiene el dueño del supermercado de la decisión que tomó el presidente de Chile de subir el precio del metro en Chile? Estatal. Es el metro estatal, cuando la mayor parte sigue siendo mantenido por medio de subsidios. Sí, y al final vemos las contradicciones en las que se cae precisamente con el Estado benefactor mercantilista, que en última instancia, no digo en todas partes para no generalizar, pero George, en casi qué bueno todas que partes, estás aprendiendo. pero en casi todas partes al final paran en resultados similares, porque al final la gente que se ha acostumbrado a que sea el gobierno, que no es el gobierno, realmente son los tributarios los que están pagando, pero que se ha acostumbrado a que sea el gobierno que los mantenga, que les dé un montón de cosas, al final, como es lo que estamos viendo aquí, al final siempre quieren más y los políticos siempre van a ofrecerles más para quedar bien con ellos, y entonces ahí es donde nunca hay dinero que alcance, y esa ha sido nuestra hipótesis de aquí, o por lo menos mía desde hace mucho tiempo, que para los políticos y obviamente para los que se benefician, ahora hay que ampliarla a que para los que se benefician de los ofrecimientos de los políticos, nunca hay dinero que alcance, porque siempre van a querer más. No importa si ya en el país la carga tributaria es del 40%, siempre van a querer más, ¿verdad? Que el gobierno les dé más, y que no hay tal cosa como que el gobierno les da más, es simplemente que le están quitando a unos que están produciendo para darles a otros, y esa redistribución al final nunca la gente va a estar satisfecha hasta que se paran acabando con todos los sistemas. Sin duda el almuerzo gratis suena atractivo, pero lo que no saben los que disfrutan en el presente del almuerzo gratis, que ese almuerzo gratis hoy representa hambre de mañana. Pero hay algo importante, Jorge, que yo quiero mencionar, que yo pienso que el origen del problema es esa confusión que existe entre los conservadores, que son estatistas e intervencionistas, como lo son los socialistas, o sea, esas izquierdas y derechas, esa confusión que hay entre ellos y el pensamiento liberal clásico, que al final el creer que los liberales clásicos promueven privilegios para ciertos grupos es un terrible error. Porque al final los conservadores promueven eso, privilegios para ciertos grupos mercantilistas, mientras que los socialistas también promueven privilegios para otros grupos a los cuales llaman sociales, entre comillas, aunque eso es redundante porque vivimos en sociedad y todo lo que hacemos en sociedad es social.
De ahí viene el origen social. Pero bueno, regresando otra vez al punto, no solo es la ignorancia, sino la confusión la que promueve este tipo de situaciones, que son cuestionables, son criticables y se deben de señalar. Y que así no se resuelven los problemas. Los problemas se resuelven de manera pacífica, aclarándonos las ideas y sumando a la mayoría que no participa en este tipo de acciones violentas. Por eso, si te diste cuenta, y pienso que en ese momento Nicolás se nos destanteó un poco, cuando yo le pregunté cuántos chilenos hay, 17 millones de chilenos. ¿Y cuántos se calculan que han estado involucrados en estas manifestaciones violentas? Alrededor de 200,000. No es la mayoría de los chilenos. Y tú no puedes decir, porque no ha habido ningún proceso que los que no estén protestando, no hay ningún proceso por medio del cual le dieron su representación a los delincuentes y a los violentos, porque son delincuentes, todos los que han participado en estas manifestaciones en Chile, en Ecuador, aquí en Guatemala o en cualquier lado, son delincuentes, porque están cometiendo un delito. Y no hay que idealizarlos, porque ese es otro tremendo error. No hay que idealizar a alguien que resuelve sus problemas a base de la violencia y violentando los derechos de otros que además de eso no tienen nada que ver en su molestia. Y regreso otra vez al saqueo y destrucción de supermercados y tiendas. Ese es un oportunismo, esos son ladrones que dijeron, ay, qué alegre ahorita, mientras estos están destruyendo el metro, yo me voy a ir a robar una pantalla plana y a sacar todos los víveres que necesito para los siguientes 2 meses. ¿Dónde está ahí y me voy a recuperar lo que es mío? Eso no es suyo y nunca ha sido suyo. Eso es de aquel que invirtió y trabajó para crear esa riqueza. Pero, de nuevo, la ironía es que ese pequeño grupo, porque generalmente los mercantilistas, eso que llamó Nicolás la oligarquía económica, esos mercantilistas, para que no haya confusión en términos, yo prefiero llamarlos así, que se privilegian del amigo que llegó al ejercicio del poder y les va a dar privilegios. Lamentablemente, el venir y generalizar, por eso es que te he dicho que es tan delicado las falacias de la generalización apresurada y hay que evitarlas. Al generalizar eso a todos los empresarios, a todos los creadores de riqueza, hace que los resentidos vayan a desahogar todas esas emociones contradictorias que les impiden realizarse y ser felices, porque un resentido no puede ser feliz, por definición. Venir y desahogar su ira en aquellos que no tienen nada que ver con lo que están haciendo, en aquellos que hacen un esfuerzo mental y físico, que arriesgan capital, que crean fuentes de trabajo en Guatemala y en cualquier lugar del mundo, con la excusa de que ese que ni siquiera sé quién es el culpable de mis problemas, entonces yo le voy a destruir lo que ha hecho. Entonces hay muchas cosas y sí, definitivamente hay no solo ignorancia, sino confusión en lo que respecta a las ideas. Y las ideas tienen consecuencias. Precisamente esa era una nota que yo tenía acá, porque uno de los puntos que se ha resaltado es que la molestia de esta minoría que está causando serios daños en Chile es la desigualdad. Ya no es la mejora en la calidad de vida, porque esa es otra cosa importante. Si algo nos comentó Nicolás, con los pelos de la burra en la mano, es que a pesar de Michelle Bachelet y a pesar de los cambios y a pesar de las modificaciones y a pesar de los privilegios que se le han otorgado hasta los fondos de pensiones, las compañías que manejan los fondos de pensiones, aún así continúa mejorando la calidad de vida de los chilenos. Pero lo que les preocupa es no lo que yo tengo para vivir mejor, sino lo que tiene el otro. Entonces, hay muchas cosas que hay que cuestionar dentro de esta ignorancia social, como la llamó Nicolás. Pero sí que sin duda nos ha dejado temas interesantísimos en la mesa para discutir, nos los ha dejado. Que en su momento lo haremos, por supuesto, esperemos en compañía también de los oyentes. Por el momento vamos a ir a una breve pausa
Y cuando regresemos vamos a entrar ya a temas nacionales, como Jorge, esa balacera en el cementerio de La Verbena, que es un enfrentamiento entre pandillas, ¿te imaginas? Fueron a despedir a uno, a enterrar a uno, y en el entierro de uno murieron 6 más. Y quedó grabado en un video. Es increíble las cosas que puedes ver. Porque ese video, los que ya lo han visto, a lo mejor tenemos alguna reacción de los oyentes que deja un testimonio de lo que pasó. Parece sacado de una película. Es como los videos de lo que pasó en Sinaloa la semana pasada. ¿Qué contacto tenemos hoy con la realidad? Y eso me lleva rápidamente a mencionar esta película que Jorge comentaba yo en el primer segmento, no sé si tú ya la viste, que se llama Animales Nocturnos. Es, si recuerdo correctamente, de Tom Ford, que No la he visto. es interesante porque en la realidad, entre comillas, de la película, o sea, lo que de verdad se plantea como un hecho real dentro de la ficción que es la película, no sucede mayor cosa que una mujer que lee una novela, ¿cómo se llaman? ¿Cómo es que se llaman cuando te envían los previews de una novela previo, valga la redundancia, a que sea impresa, ahorita los Adelantos, ¿ok? No, tienen ya me voy a recordar cuál es el nombre. La cosa es que le envía una copia de lo que se va a imprimir no, porque tampoco está escrito ya a mano, pero ahora solo por pura tradición se siguen llamando manuscritos. Bueno, le envía una copia del ex esposo del Inédito. de este papel. No, pero hay otro, pero ahí ya te voy a decir, ya me voy a recordar, donde le envía el ex esposo a su esposa de hace 20 años, le envía la novela que finalmente escribió, inspirado en más que en los tiempos que compartió con ella, en el final de su relación. Entonces ella era una persona que sufría de insomnio. Entonces la novela se titula Animales Nocturnos y él dice, y se la dedica a ella. Entonces ella en su insomnio lee la novela y toda la acción, pero esa acción impactante, como dicen los españoles, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué intenso, diría yo, la acción que sucede en la ficción dentro de la ficción. Eso te lleva a preguntarte con cuánta violencia lamentablemente reaccionan muchos, no solo que nos rodean a nosotros, sino que se encuentran en todos lados. Pero al final esos muchos, cuando los ves, hacen mucho bulto y son una minoría. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con la mayoría que nos vemos afectados por esos hechos violentos? ¿Por qué no la mayoría se expresa de alguna forma que espero sea pacífica? Porque probablemente la mayoría no tiene las ideas claras y en muchas ocasiones aquellos que se interesan en los hechos prefieren mantener un anonimato o un silencio que al final termina convirtiéndose en un silencio cómplice con los que abusan del poder y con los que cometen crímenes y violentan los derechos de los otros o tus derechos propios. Otros prefieren ignorar lo que sucede porque dicen, no tiene que ver nada conmigo, lara, a mí me da igual. Entonces yo prefiero, yo voy a ir a ver Maléfica, yo prefiero, no esa película que dice Marta Yolanda, que por cierto está en Netflix. Entonces, no, pero no era ya un borrador, José, también José responde, porque ya es la novela completa, son el manojo de lo que hoy se manda a imprimir. Por supuesto, hoy se manda la versión electrónica, o sea, es ya la novela terminada, no es un borrador, no es para que lo revises y le hagas comentarios, es para que leas lo que se va a publicar en una semana, ya va a estar el libro en venta. Y aquí lo tengo. ¿No les ha pasado a ustedes, apreciables oyentes, que tienen una palabra en la punta de la lengua, sí, pero no la pueden terminar de traer de su mente al
para comentarla. Pero bueno, en fin. Entonces no está en la punta de la lengua. Es que ese es un decir, George. Pero bueno, en fin, el problema es que con la violencia no se resuelve nada. Y solo se resuelve aclarándose las ideas. Las ideas tienen consecuencias. Y hoy lo que estamos viendo es eso, un conjunto de ideas que traen consecuencias a todos, en todo el mundo. En algunos lados hacen más daños que en otros. Porque luego, pues bueno, obviamente Nicolás está preocupado por la situación que él vive y que viven en su país. Pero si tú comparas las condiciones en las cuales vive un chileno con un guatemalteco, pongamos que ambos pertenecen a lo que se llama ahora el sector C, léase, el sector conocido como la clase media. Es superior la calidad de vida del chileno que del guatemalteco. Y aún así, mira la oportunidad que tenemos nosotros hoy de cambiar estas cosas. Por eso nuestra insistencia en que compartan todo a pulmón. Pero bueno, yo ahorita antes de irnos a la pausa, lo que quiero insistir es que se preocupen por ustedes, apreciables amigos. ¿Cómo? Tomando Equinacia Blend líquida de ELA, la Equinacia Blend líquida de ELA que encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Equinacia, que es un blend, porque no solo tiene varias equinacias, no solo una equinacia, varios tipos de equinacia, sino también tiene vitamina C, zinc y aloe vera, que le suben sus defensas para que pueda tener una mejor calidad de vida y que pueda enfrentar a la gripe, el catarro y todos aquellos virus que le provocan enfermedades que le impiden disfrutar, como usted quisiera, de su vida. La Equinacia Blend líquida de ELA, que además de encontrarla en las tiendas de GNC o GNC, también la pueden ustedes adquirir escribiendo, bla, bla, bla. ¿Qué te pasa, Marta Yolanda? Escribiendo al 4950-3414, 4950-3414, que es el WhatsApp de ELA, y donde, por cierto, recuerden, pueden pedir el aloe vera gel de ELA, el único, el que yo recomiendo, el que yo tomo 1 onza todos los días para proteger su sistema digestivo. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos de regreso en todo pulmón. Me hacen falta, por favor, 14 liberhéroes de los que nos están escuchando en la 102.1 FM para que por lo menos lleguemos a 75 veces compartido todo a pulmón. Y ahora sí, pues yo ya brevemente les mencioné el otro de los tantos temas que tenemos del fin de semana, que es importante que mencionemos, que comentemos. Por cierto, que entre un par de notas del día, les queríamos comentar que ya fiscales del Ministerio Público han solicitado informes a las entidades correspondientes acerca de lo que ha sucedido en el libramiento de Chimaltenango. Y hablando de temas de justicia, Jorge, uno de los allanamientos de sorpresas de estos días de descanso en Guatemala fue el allanamiento a varios entes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hasta este momento es poco lo que podemos comentar al respecto porque los casos se encuentran en reserva, pero sí le mencionamos a los oyentes que vamos a estar atentos para ir comentándoles y analizando lo que se esté dando en este caso. Esa corrupción en la Universidad de San Carlos que se tiene décadas, lamentablemente, pero sí es décadas de estar denunciando, que ahora pues parece ser que va a tener alguna consecuencia, al menos para aquellos que hoy se encuentran en el ejercicio del poder. A lo mejor logran cachar a algunos de los rectores de tiempos pasados, Jorge. Ahora vamos a la otra nota. Y en lo que respecta a la comisión del Congreso de la República, de los 3 diputados que quedaron tratando de esclarecer los hechos o conocer los hechos que se dieron durante estos 12 años que estuvo vigente en nuestro país la CICIG,
Quien declaró hoy, Jorge, es Erwin Spencer, que tiene muchas cosas que decir y que ya las ha dicho en algunos programas de Libertópolis, principalmente de todo pulmón. Así que, pues no vamos a relatar los hechos de que ya han sido ampliamente conocidos de todos los abusos e irregularidades que han habido en particular, Jorge, en este caso, si te das cuenta, el llamado caso Pavo Real, o el caso Pavón, basado en la operación Pavo Real, es uno en los cuales más abusos de poder de parte de los fiscales de la CICIG han sido denunciados. Hay que recordar que este caso viene de los tiempos de Carlos Castresana. El problema es que los siguientes dos comisionados, incluido Iván Velázquez, en lugar de corregir los abusos de Castresana, los continuaron, ¿no? Que al final es lo que se ha dado en varios de los casos, ¿verdad? Porque se dio también en el caso de los hermanos Valdés Pais, que dicen algunos, no, pero eso era del tiempo de Castresana. Sí, era el tiempo de Castresana, pero lo continuaron, o sea, todavía hasta hace poquito, hasta el año pasado, ¿verdad? Que ya era en el tiempo de Iván Velázquez, y la persona a la cual uno de los testigos acusó de ser quien lo había convencido de que diera un falso testimonio, siguió estando ahí en la comisión, y era, según tengo entendido, el segundo de a bordo durante todo el tiempo que estuvo ahí Iván Velázquez. Entonces, si bien es cierto, no empezaron los procesos en ese momento o bajo la administración de Iván Velázquez, sino de la de Carlos Castresana, pues los continuaron y siguió en las mismas durante la administración de los tres comisionados de la CICIG. Bueno, George, ahora sí pasemos al tema de Mario Estrada, que lo venimos, lo traemos, lo dejamos, en fin. Esa es otra de las notas que es importante mencionar de lo que ha sucedido en estos días. Yo ya en resumen, George, a los oyentes ya los compartí desde el primer segmento, algo que ya en la mañana lo escucharon en Contravía M, que es el que se declaró culpable, Mario Estrada, de uno de los dos cargos. Él se declaró culpable de haber, de haber conspirado, ese es el término, de haber conspirado con miembros de un cartel de drogas, pero del otro cargo en su contra, que es de solicitar que eliminaran, o sea, que asesinaran a las contendientes que iban en primer lugar después de Sandra Torres, las que venían en segundo y en tercer lugar después de Sandra Torres, para él pasar a segunda vuelta, porque de nuevo los que tratan de decir, a lo mejor era Sandra Torres la que se quería tronar. No, a Sandra Torres, primero que todo, como yo mencionaba, era poco probable que los narcos se la fueran a eliminar, porque ella era una socia todavía más importante, según las investigaciones que han sido publicadas, no solo de lo que se conoce de la información que pueda tener la Fiscalía del Distrito Sur de Washington, de Nueva York, y de otras fiscalías en Estados Unidos que están siguiendo estos casos, sino también, Jorge, las investigaciones de Inside Crime que han sido publicadas durante años. Hay varias donde se relaciona a Sandra Torres con varios narcos importantes, de los cuales hasta fotos hay de esas reuniones. Entonces es poco probable que la candidata a la que hubiera pretendido eliminar Mario Estrada fuera Sandra Torres. Lo más probable es que lo que hubiera estado negociando es que asesinaran al segundo y el tercer lugar. En ese tiempo, recuerdan que el segundo lugar lo ocupaba Suri Ríos, o sea, la que se perfilaba como la que iba a ser la contendiente en las elecciones de Sandra Torres era Suri Ríos y luego Telma Aldana. Pero bueno, regresando otra vez al punto de esa acusación, no ha dicho ni pío, y eso que hay un audio grabado donde él está haciendo esa negociación para que acaben con la vida de las que considero yo eran las personas a las cuales, y ya lo expliqué por qué, él buscaba quitar de su camino. A ver qué sucede, porque ese es obviamente un cargo mayor. Según lo que yo he leído, Jorge, la información que ha circulado
el crimen del cual se declaró culpable para evitar un juicio, Mario Estrada, tiene una condena de 5 a 40 años. Dudo que le vayan a dar los 40 años, porque por eso debe haber hecho el trato, para que no le dieran los 40 años. Ahora, ¿cómo va a quedar la otra acusación que hay en su contra? ¿Y qué tanto estará cantando Mario Estrada? Y digo, no creo que esté recordando a José José y esté interpretando el triste, aunque muy triste puede estar Mario Estrada, a los fiscales de Estados Unidos, sino qué información les puede estar dando de narcotraficantes que probablemente van a atrapar, probablemente se van a llevar a Estados Unidos, y seguro, esto no es ninguna probabilidad, va a hacer que surjan más narcotraficantes que estén dispuestos en nuestro país a quedarse con el trono del cual hayan sido removidos los narcos que haya denunciado Mario Estrada. ¿Y qué se puede esperar? Yo pienso que un escenario posible, no digo que sea el escenario más probable, pero un escenario posible es que él haya logrado negociar haya hecho una negociación similar a la que hizo Marjorie Chacón, la sirenita, que como espero que recuerden los oyentes, ya en estos momentos se encuentra en libertad en Estados Unidos. Me imagino que bajo otro nombre se debe de haber ella adherido al sistema de testigos protegidos en Estados Unidos y tal vez hasta ya salió del mismo Estados Unidos con el dinero que haya logrado esconder y que no hayan logrado encontrar los funcionarios de Estados Unidos para vivir una vida cómoda como la que debe estar viviendo Juan Carlos Monzón, que por cierto hoy hubo una condena que emitió el juez Gálvez en contra de uno de los que denunció Monzón, como de los que llegaban a regalar dinero, en este caso al Ministerio de Agricultura, para que a su empresa se le otorgaran la compra de fertilizantes. Esto que no es tarea de los gobernantes. Al final el origen de ese problema hay que entender es que darles el poder a los gobernantes para que se involucren en temas que no les corresponden. Entonces, pues bueno, ahí está a grandes rasgos el resumen de los hechos en lo que respecta al caso de Mario Estrada y el que considero yo, Jorge, que es el escenario más, dentro de los escenarios posibles, el escenario más probable. Una sentencia de pocos años y después de eso se acoge al sistema de testigos protegidos y se desaparece como se han desaparecido muchos más. Sí, hay que recordar de que en Estados Unidos no es como aquí, en que todas las condenas de menos de 5 años o hasta 5 años, al final básicamente son condenas, pero no es de cárcel, porque las condenas de menos de 5 años de prisión, al final o les hacen como la cabal le hicieron en el caso de hoy, de suspenderles la medida, como dicen, o pueden pagar una multa por, qué sé yo, no me recuerdo, es algo así como 100 quetzales por día, por cada día. Al final son conmutables esas penas, es decir, pueden cambiar los 5 años de cárcel o menos de 5 años de cárcel por una multa, por ejemplo, o este pago de así X cantidad de quetzales por día. En el caso de Estados Unidos no es así, o sea, ahí si les ponen, como ahorita vi que a alguien le pusieron una sentencia de 14 días de cárcel, pues tiene que ir a pasar los 14 días en la cárcel
penal, indistintamente de cualquier otra consideración. Lo que sí cambia es precisamente eso de que este delito del que él se declaró culpable tiene una condena posible de entre 5 y 40 años. Entonces, como eso es un rango muy, muy grande y que depende la condena mucho del el volumen en que cometió el delito, que en este caso específico, que era de conspirar para llevar droga a Estados Unidos, pero también el sistema está diseñado allá en Estados Unidos, y ya igual están poniendo aquí, de que si la gente puede declararse culpable, y entonces le dan una pena menos severa que si se declara inocente y pasa todo el juicio y al final de todos modos lo condenan. Entonces la mayor parte de gente, aún los que son inocentes, hago la salvedad, no, aún algunos de los que son inocentes prefieren declararse culpables y salir rapidito del problema que pasarse peleando saber cuántos años, tratar de comprobar su inocencia o tratar de evitar que comprueben su culpabilidad, sería lo correcto. Entonces, al final, generalmente la mayor parte de casos en Estados Unidos se resuelven con la persona declarándose culpable para que le den una pena menos severa de la que le podría corresponder en caso de que fuese condenado culpable, ¿no? George, ¿adivina qué? Saludos a Rubén Alejandro Orellana Guerra y a Libertad Carrillo. Saludos a la mamita Juan Lavé, que se unen también a los liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón. Solo nos faltan 11 y los podemos conseguir porque todavía nos falta la nota tecnológica. Ya saben que Jorge siempre nos trae videos interesantísimos para compartir con los oyentes. Por cierto que hay varias notas más del fin de semana que ya no nos dio tiempo de abordar, pero la única que yo sí quisiera dejar, Jorge, para que nos recordemos y retomemos mañana, es esta denuncia que venía en Diario El Periódico de los 24,000. Al menos eso se ha logrado determinar que ha gastado Juan Manuel Giordano en una cevichería. Entiendo yo entiendo que es un restaurante mariscos que me imagino que por la pura gana de vamos a ver, de cómo es que se dice en la llaga, darle en la llaga al asunto, la han llamado cevichería, pero puede ser que sea una cevichería. Yo nunca he visto, nunca he entrado a ese restaurante, pero obviamente le gusta bastante a Juan Manuel Giordano. Lo que es una ironía, porque recordarán que la semana pasada intentó un grupo de empleados del Congreso ir a retirar el poco apoyo que el Congreso de la República está dando a las comisiones de postulación, que eso me lleva a otra de las notas de hoy, Jorge, que no vamos a poder elaborar con más detalle, pero tiene que ver con la reunión que tuvo el padre Félix Serrano, el presidente de la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y los representantes de las comisiones de postulación de las Cortes de Apelaciones, reunión que tuvieron hoy con el presidente del Congreso, Álvaro Arzúa Escobar, en la que, según las declaraciones del padre Serrano, el presidente se comprometió a mantener ese apoyo que dan a las comisiones de postulación. Pues bueno, es lo mínimo que podían hacer. Luego de que nadie se hizo responsable de quién mandó. Sí, yo no fui, fue TT. ¿Quién mandó a los empleados del Congreso a quitar las cosas la semana pasada? Se recuerdan los oyentes, yo no fui, fue TT, pégale, que ya fue, y ahí es así, andaban en el Congreso de la República, pero Álvaro Arzúa Escobar dijo, no, mi querido padre, no se preocupe que no le va a faltar. Sobre todo, pienso, después de un par de periodicazos, ya mencioné el caso de Juan Manuel Giordano, pero también venía otra nota, Jorge, según la cual han reportado alrededor de 861 mil millones de quetzales, por lo menos en viajes al exterior, los del Congreso de la República, que me parece, a ver, ¿ustedes qué les parece? Hoy han estado como que muy perezosos los oyentes porque son pocos los comentarios que nos han dejado,
Pero a ver, ¿ustedes qué les parece estas notas, apreciables oyentes? Es que A mí creen me que es indignan. lunes y hoy es martes. Sí, hoy está así todo, como que un descanso de 3 días nos cae mal. Por favor, hay que hacer un poco de chikun, estirémonos, unas elongaciones, despertemos y además de eso saquemos el paraguas. Porque eso es lo que necesitamos, parar aguas. Vean esa lluvia que se nos viene hoy en la tarde. En fin, 11 liberhéroes, por favor, que se hagan urgentemente presentes en la transmisión de Facebook Live de Todo a Pulmón. Me hacen falta 11 liberhéroes para que podamos llegar por lo menos a 75. Recuerden lo importante que es dar la batalla de las ideas. Las ideas tienen consecuencias y ahí vemos las consecuencias que se están sufriendo hasta en Chile, donde gozan de una de las mejores calidades de vida de toda Latinoamérica, Jorge, si no la mejor calidad de vida. Todos, los pobres, por supuesto hay pobres, por supuesto hay sector medio y hay sector de ingresos, de los ingresos más altos como en toda sociedad, pero de los lugares para vivir en Latinoamérica, uno de los de donde mejor se vive es en Chile, con todo y sus problemas. Y vean lo que pasó. ¿Por qué? Por toda esa confusión, por toda esa ignorancia que hay, que es fruto precisamente de no dar esa importantísima batalla a las ideas. Así que son 11 los liberadores que nos hacen falta. Vamos a una breve pausa, pero antes de eso Jorge tiene una nota. Adelante, George. Sí, solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas que samborizar es imprimirle su estilo a sus espacios, es darle su personalidad a cada ambiente y su buen gusto a todo su hogar, a toda la oficina, al edificio, y eso lo puede hacer a través de los pisos, azulejos y fachaletas de la mejor calidad, construidos con la más alta tecnología y con la más impresionante variedad y de estilos y diseños que se tienen ahora con la alta tecnología precisamente en la fabricación de cerámica. Así que lo invitamos a que samborícelo todo con Samboro. Ay, yo de una vez les recuerdo lo de los vasos de Mac, apreciables oyentes. Llévese su vaso de colección por solo un quetzal agrandando su menú, más un quetzal y se puede llevar uno de los 6 vasos coleccionables. Apúrense antes de que se acabe alguno de estos y le impida tener su colección de los 6 vasos por solo agrandar el menú y un quetzal más. O sea, está maravilloso. Así que, amigos, vamos a una breve pausa y ya regresamos con la nota tecnológica para terminar Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les estoy enseñando un video de un nuevo avión, y este avión es de la empresa Lilium, que Uy, es, qué raro ese avión, parece que tiene dientes. es que son las hélices, o sea, son los conos de las hélices. Pero parecen dientes. Sí. Parece así, qué sé yo. Los colmillos. Un avión de 36 colmillos. Vamos a ver 8 liberhéroes que se conecten a compartir Todo Pulmón y a ver este avión lleno de colmillos. Ah, la gran. ¿Y cuál es el objetivo de este? Bueno, este es una empresa alemana que está situada en Múnich. De hecho, ya abrieron una planta hace poquito para construir comercialmente este avión y otros modelos que tienen. Pero este es un video que liberaron hoy en la mañana, los de Lilium. Y este avión ya habían hecho algunas pruebas, pero solamente del despegue y aterrizaje así del avión. O sea, solo se levantaba y aterrizaba. Ahorita, como están viendo en el video, ya lograron el funcionamiento así de que pase de movimiento vertical a horizontal. Y este va a ser un avión interesantísimo el movimiento vertical, me parece.
que nos puede ayudar para el tránsito. Sí, de hecho ellos lo están mercadeando como que va a ser un taxi aéreo eléctrico, y de hecho aéreo eléctrico solar, porque además es con pilas, se va a recargar solarmente. Y la idea es de que pueda llevar hasta 5 pasajeros, y ellos esperan tenerlo ya en producción así comercial en un par de años, y esperan ya tenerlo para el 2025, tenerlo en un montón de ciudades del mundo, en bastantes ciudades del mundo. Y entonces repito, es es eléctrico de despegue vertical, pero vuelo horizontal, y va ahorita en esta demostración que hicieron que hicieron hoy, está volando a 60 millas por hora, pero el avión está diseñado para llegar a volar hasta 186 millas por hora, que según yo es algo así como 250 kilómetros por hora, y las baterías que tiene le aguantan para hasta una hora de vuelo, o sea, podría desplazarse esos 200 y pico kilómetros en esa hora, con lo cual, pues, más que taxi, pues va a ser casi un vehículo para distancias medias, pero ellos lo están mercadeando como que va a ser un taxi aéreo, que, repito, va a estar disponible ya en algunos años. Ya ahorita, hace un par de meses inauguraron la planta en donde se va a construir este avión, ahí en el sur de Alemania. Y esa es la nota tecnológica, entonces, que llega gracias al patrocinio de Tigo. Y de paso, amigos, nosotros nos despedimos hasta mañana al mediodía en Todo Pulmón. ¡Ay, no! Si hoy es martes. Los espero a las 6 de la tarde en Contravía PM, amigos. Mi invitado hoy es Gabriel Calzada, rector de la Universidad Francisco Marroquín, que nos trae noticias muy importantes de cosas buenas que suceden en nuestra Guatemala en el mundo de la educación. Así que los espero a las 6 de la tarde en Contravía PM. Pero ahora sí, George, nos despedimos. Pasen una feliz tarde y en mi caso nos escuchamos mañana. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presentó. Libercast presentó. Una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.